Y estamos en medio de un panorama que no es el adecuado en ningún país del mundo. No debe ser el adecuado, en donde la falta de prestigio de uno de los poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial, y nos está llevando a una situación de cierto malestar, de cierto caos en la República Argentina, en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la República Argentina, una de las peores crisis económicas que estamos viviendo, de las tantas que hemos tenido en la República Argentina. En medio de este sistema que se inauguró en el 83, en forma continua hasta la fecha, la recuperación democrática, la vida de nuestro país en democracia continua, sin interrupción, con algunos intentos de la Semana Santa de Alfonsín, de estar todo bien, la casa está en orden, estaba en un desorden, pero bueno, la casa está en orden, vayan tranquilos a la casa, a replegarse de la manifestación que existía. Ahora nos encontramos con otra manifestación, donde la casa tampoco está en orden. En absoluto la casa está en orden. En aquel momento la casa no estaba en orden por una irrupción de los llamados cara pintada de Aldo Rico con el apoyo de Zeneldín. En esa situación estábamos nosotros en aquel momento, cuando se decía que la casa estaba en orden, y se demostró con el transcurso de los meses que la casa no estaba en orden en Argentina. Tampoco estuvo en orden cuando asumió Menem, unos 5 o 6 meses antes las elecciones del inicio de su periodo constitucional, que no lo terminó voluntariamente, no lo terminó Alfonsín, renunció y adelantó la entrega del poder. Todo anormal en este país, porque no se debe entregar el poder como lo hizo Alfonsín, de una forma, yo diría que cobarde, porque él debió quedarse hasta el 10 de diciembre de ese año. No. Le entregó el poder a quien todavía no había sido elegido para ese periodo. Ni siquiera tuvo la grandeza de renunciar y que asumiera el vicepresidente en forma provisoria, o se llamara una asamblea legislativa para terminar los 5 meses o 6 que faltaban del periodo de 6 años de la Constitución antes de la reforma del Pacto de Olivo del 94. Y esto no lo toma nadie, porque acá parece que los políticos no quieren esclarecer a la gente, no quieren decir estas cosas que yo como abogado me animo a decirlo, que no correspondía que asumiera Menem 6 meses antes o 5 meses antes. De una democracia que se había recuperado. La clase política dice que se recuperó por virtud de los partidos políticos. Otra mentira a toda luz. La democracia se recuperó por el abandono de la Junta Militar y el gobierno, convocando a elecciones. No se fueron como se fue Alfonsín. Se quedaron hasta que los argentinos elegimos a un nuevo presidente, gobernadores, concejales, intendentes, diputados y senadores. Así que los militares se fueron cuando entregaron el mando, cuando iniciaba el periodo que se eligieron. Se lo eligió Alfonsín, que le ganó las elecciones a Luder,
ganó el radicalismo al peronismo de Luther. Bueno, esta es la pura realidad. Alfonsín, que yo no le quiero restar mérito, una buena persona, pero fíjese lo que dice Moreno. Si se cumple el pacto con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno fracasa, no termina, o termina mal, y si se cumple, igual termina mal, porque es un pacto con el Fondo Monetario que es una vergüenza, lo que hizo este buen presidente, una buena persona como es Fernández. Pero como presidente, bueno, no ha podido dominar la situación en Argentina. Es evidente que hay un fracaso. Pero bueno, Fernández, una buena persona que cree que dialogando o esperando que dialoguen la oposición, que dialoguen los empresarios, que son los que generan esta grave situación, y el poder financiero nacional e internacional que genera las corridas cambiarias. Esta situación, Fernández, en realidad él no la busca, no la quiere, y no es ayudado por la clase dirigente política, salvo algunas pocas excepciones. Y para del periodismo, bueno, periodismo ni hablar, de los medios hegemónicos en la República Argentina, que están todos los días dañando, yo diría, no aportando ninguna solución, sino que apostando al caos, al desorden. Y bueno, en este medio, en esta situación, estamos en la Argentina con esta democracia. Una democracia que yo creo que se está autodestruyendo. ¿Y por qué se está autodestruyendo esta democracia? Porque no da respuesta, porque no hay independencia del Poder Judicial, el Poder Judicial no es independiente, el Parlamento no anda bien tampoco, colabora a la destrucción de la democracia porque no se debaten los temas que está angustiando y empobreciendo, ya diríamos, a la mayoría de los argentinos, y favoreciendo la especulación financiera y la especulación con los bienes y servicios que el Estado presta a través de la actividad privada y la actividad pública. Yo le quiero demostrar a los oyentes de este programa, le quiero demostrar que no es un capricho del doctor D'Amico, que el doctor D'Amico nunca está conforme, o que el doctor D'Amico es un tirabomba. No es así. Nada de eso es real. Aquel que lo piensa está totalmente equivocado y lo podemos discutir mano a mano en un debate, en una conferencia, como sea, a ver si es que yo estoy equivocado. Y en respaldo a lo que yo estoy diciendo está la muestra de lo que está pasando en Argentina. Una pobreza y de indigencia en conjunto más del 50%, una democracia con desigualdades, con privilegios, que son apuntalados los privilegios por la democracia que gobierna y por la democracia de los opositores. Y me voy a remitir al año 350 antes de Cristo. El filósofo griego y Sócrates hacía esta reflexión en aquel entonces, para que vea que no ha cambiado mucho la situación de la humanidad,
y de los imperios y de los gobiernos. No ha cambiado mucho. Y la democracia tampoco ha cambiado mucho en favor de la raza humana, de los humanos, porque nos estamos refiriendo, en casi todos los países ocurre lo mismo, casi todos los países. Mire la excelente reflexión de Isócrates en el año 350 a.C., que refleja nuestra realidad actual. Nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. A ver si esto que dice Sócrates en el año 350 a.C. no tiene actualidad ahora, y se lo voy a repetir despacito. Nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto de las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Así era la vida en Grecia y en Atenas y en Roma y en los imperios que estaban en aquel momento, porque ahora también hay imperios. Hay imperios en donde ahora se están discutiendo otros actores. Ya no está en el unilateralismo donde Estados Unidos maneja todo el mundo, todos les rinden pleitesía, sino que ahora han aparecido otros, como China y Rusia, y otros menores, como los estados europeos, Inglaterra, Francia y Alemania fundamentalmente, y por el otro lado Irán, Siria, Corea del Norte, que tiene energía nuclear. Así que ya son otros los que debaten. Y los latinoamericanos, que están con el tema también de una influencia de los que he nombrado, una influencia de Estados Unidos en algunos países o en muchos países, y otra influencia de China y Rusia en algunos países. Esta es la realidad. Esta es la democracia que se autodestruye en la Argentina. Así están las cosas en el mundo, así la vemos nosotros, y la prueba está de los incidentes que en estos momentos se están dando en Recoleta. ¿Por qué? Por el vallado que ordenó la Reta en las cuadras colindantes con el edificio donde vive la vicepresidenta de la Nación. Este es el panorama de esta democracia que, como dice Sócrates en el año 350, se autodestruye. En Argentina la democracia se está autodestruyendo, porque la igualdad es una quimera, porque la libertad también es una quimera. No puede haber libertad cuando se mueren. El 60% de los niños menores de 14 años está en la miseria y en la desnutrición y no tiene coeficiente intelectual. No puede hablarse de libertad. Y no se puede hablar de libertad cuando los funcionarios públicos se apartan de la ley, y cuando la gente también
parte de los argentinos se apartan de la ley. No puede haber democracia si se incentiva la impertinencia como un derecho. Cuando las leyes no las respetamos y se piensa que no las respetamos porque en nombre de la libertad. Cuando la imprudencia en las palabras se consideran como una igualdad, la igualdad al derecho a expresarse, a decir cualquier cosa, mentir, difamar, injuriar, nada, todo es igual, en nombre de la libertad. Y la anarquía reinante, porque todos estos piquetes, todas estas manifestaciones, todos los cortes de calle permanentes de los desocupados y de los planes sociales, reclamando más planes sociales, generan esto, un Estado anárquico en la República Argentina, de los cuales nuestra clase dirigente política de ambos lados, salvo algunas excepciones, no se hace eco. Por eso, cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando los poderes públicos no cumplen con su misión correctamente, como el Ejecutivo o el Legislativo, y cuando el Poder Judicial está partido en dos. ¿Y por qué está partido en dos o en tres o en cuatro sectores? Porque el Poder Judicial no es independiente, no es en absoluto independiente, y los numerosos fallos que desde el 83, la recuperación de la democracia, vemos ahora, no tiene nada que ver con la Constitución y nada que ver con un Poder Judicial independiente. Y yo conozco muy profundo lo que pasa en San Juan y lo puedo discutir con cualquiera que ha estado desde el 83 ahora en la Casa de Gobierno. Se lo puedo demostrar que no hay poder independiente. Desde el 83 ahora no existe el poder independiente. Y de antes del 83, durante el proceso militar, no eran totalmente independientes. En el tema de la subversión, de las guerrillas, porque había una tendencia y se encarceló a gente sospechada sin prueba. Se hizo desaparecer a gente, se hizo desaparecer a personas, se asesinaron a personas, que está comprobado. Entonces, no podíamos hablar de un poder independiente que juzgara a uno y a otro. Y con la democracia del 83 tampoco fue independiente con respecto a los guerrilleros y a los militares. Fueron injustos. Se puso en el banquillo el acusado a un sector y no se investigó los crímenes de los movimientos subversivos o de las formaciones subversivas. Eso es real. Pero lo más grave no fue que el Estado, la Junta Militar, se convirtió en terrorista, practicando el terrorismo de Estado, que no tiene ninguna justificación de ninguna índole y de ningún ángulo. Pero ese error o esa manipulación que le hicieron a la Junta Militar, a los militares argentinos, que lo llevaron a cometer delitos manejando los poderes públicos de la República Argentina, no se condice con
los jueces que juzgaban con mucha valentía las demandas o la demanda contra el Estado y los conflictos entre particulares. Yo ahí, que he ejercido durante esos periodos la profesión de abogado, jamás tuve una justicia dependiente, una justicia que no era independiente. Los jueces se manejaban con mucha más independencia. No significa que no había alguna excepción, pero la regla era que nosotros ejercíamos la profesión en los conflictos en donde no estaba en juego la subversión, con absoluta independencia, en la mayoría, absoluta en la mayoría de los jueces de la República Argentina, incluido San Juan. Entonces, ¿cómo no he iniciado esta especie de editorial con la reflexión de Isócrates en el año 350? Que tiene tanta vigencia y que refleja la realidad actual. Nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto de las leyes como libertad y la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad.